la verdad ha sido un cambio rotundo el tema de virtualización, ¿no? Y si se dan cuenta en la evolución, al comienzo para lo único que utilizaban los servidores era para una página web y una base de datos. Y después ya con esto ya teníamos toda una infraestructura más completa. Y ya empezaban también a ver los problemas y las soluciones. Eh, bueno, las tareas que había generalmente eran subredes, manejar enrutadores, el configurar el firewall, backups, actualizaciones de sistemas, actualizaciones de varias cosas. Replicación de servidores, esto pasaba muy seguido. Cuando teníamos el sistema centralizado, por ejemplo, era fácil, ¿no? Había un error y generalmente pasábamos el backup de producción a uno de test y todos se conectaban ahí y encontrábamos el error o encontraban el error. Pero a medida que el sistema ha ido creciendo, tenía más servicios, más software interconectado, al menos casi toda la familia ARGIS estaba ya ahí. Será más complicado replicar un error. Entonces, con las virtuales era más fácil, ¿no? Porque levantabas virtuales copias de producción nomás. Ayudaba bastante. Provisionamiento de servidores, instalar lo básico, digamos, de un servidor. Por ejemplo, generalmente teníamos problemas con las licencias. Windows manejaba un servidor de licencias que era horriblemente difícil de manejar. A veces no te baneaba porque no entregaba la licencia a tiempo. Tu sistema te salía que no tienes licencia oficial y bla, bla, bla. Tu sistema operativo. Bueno, los entornos de aplicaciones RAW, templates de máquinas virtuales también creaban, instalar aplicaciones que era lo más horrible del mundo, porque te pasaban unos manuales de usuario que estaban hechas, digamos, para su sistema operativo y no para un servidor. Monitorear discos, memoria, procesados. A ratos era bonito, ¿no? Más que nada los discos, cuando veías que estaban parpadeando. Los gabinetes, los racks, backbone, fibra ópticas, refrigeración. Las cosas más complicadas se terciarizaban, ¿no? Por ejemplo, los de refrigeración, generalmente contratábamos una empresa que los arreglaba y siempre molestaba en el centro de datos la refrigeración. Energías redundantes igual, bueno, hay baterías que sirven para cuando se apaga toda la luz eh, y generalmente tienen igual, se arruinan con el tiempo, no duran mucho, creo que 1 año, 2 años duran y son carísimos. Lo otro también que era bien complicado era cuando querían comprar algo, ¿no? Porque había que investigar qué modelo, qué marca coincidía o encajaba con nuestro centro de datos. En otras entidades es peor, ¿no? Porque se casan con una marca. Generalmente los que están casados con Cisco la tienen más complicada, ¿no? Porque todo tiene que ser Cisco, tiene sus propios protocolos, entonces solo Cisco entiende a Cisco. En nuestro caso era todo Dell, algunas marcas chinas y me he olvidado, alguna marca buena que había. Bueno, ya ha pasado tiempo también. Y el otro tema era las garantías, limpieza, era full tareas, ¿no? Entonces, eso era lo que yo he sufrido, ¿no? En un centro de datos, manteniéndolo, trabajando ahí. Entonces, cuando ya he empezado aquí, he visto lo que es la nube. Entonces, quería ver qué nos ofrece. Y la verdad lo imagino, ¿sí? Entiendo que hay varias personas que ya la gestionan y te da varias herramientas, ¿no? Y esto es algo que quería entender. Eh, Te da varios tipos de herramientas, entonces aquí voy a describir más o menos lo que te da. He puesto AWS porque es, digamos que el estándar, entonces, y de Google, ¿no? Las cosas. Entonces, por ejemplo, te puedes tener servidores virtuales en AWS, los S2, y en Google los Compute Engine. Entonces es básicamente como un VMware, un Citrix, un Zen Server de virtualización. Esa nomenclatura a mí me confundía bastante. Entonces por eso lo estoy explicando un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, desplegadores, ¿no? Tipo Heroku, también hay el App Engine de Google y el Elastic Beanstalk de Amazon, que igual ni idea cómo funcionará. Contenedores igual tienen sus propios tipos de contenedores, el Container Engine de Google, el Container Service de Amazon o el Amazon Elastic. Eso hay que revisarlo bien. Los lambdas, que son relativamente nuevos, que también ya lo habíamos visto en otra sesión. Aparte de eso, también nos da el tema de redes, por ejemplo, balanceadores, DNS,
configuración de rutas, VPCs, todo eso ya lo tienen en la nube. Entonces aquí igual están el tema, bueno, todo ese tema. Ya. Y almacenamiento, que han visto que se utilizaba, que yo lo utilizaba, ¿no? en un centro de datos físico. Yo tenía un storage donde se almacenaban cosas, igual la nube tiene. He notado que sí es decir, básicamente todo lo que se hacía en un centro de datos físico lo han terciarizado ellos. Y en vez de contratar full empresas que te hagan todo tipo de cosas, ellos se encargan de todo, ¿no? Más simple. Entonces tienes storage, block storage, call storage, diferentes tipos de storage, el simplified storage, que es con ZFS. También tienes bases de datos. Esto es importante porque me acuerdo que cuando estábamos administrando el centro de datos y teníamos que comprar justo un servidor poderoso para esa base de datos importante que les decía, hay fierro bien dedicado. Es decir, no es que antes sí había fierro, digamos, de propósito general. Pero después, cuando ya salieron esos cuchillas, los blades, ya cada blade era especializado. Nos decían, ya este blade te sirve para bases de datos porque tenía una caché más al disco, me acuerdo que era eso. Tienes i5, tiene varias características que lo hacen súper bueno para bases de datos. Entonces, entiendo, digamos, que en la nube pasa lo mismo, ¿no? Ellos se encargan ya de encontrar el mejor hardware para las bases de datos y a nosotros ya solo nos dan, digamos, tiene un servicio de base de datos y ya. Entonces hay todo tipo de bases de datos, las clásicas, luego están las NoSQL, que son, bueno, las NoSQL indexadas, otro tipo también. Este CouchDB, por ejemplo, es buena. Y bueno, cada una tiene sus funcionalidades, ¿no? No es de propósito general tampoco. Tienes herramientas de Big Data y Analytics, por ejemplo, esto yo no lo vi cuando estaba administrando, bueno, cuando estaba trabajando en un centro de datos. Pero creo que ahora es bien importante, ¿no? Para los data science. Ya tienen servicios. Igual imagino que su hardware está súper especializado para esto. Eh, Luego están bueno, las aplicaciones, mensajería, sincronización de datos, backends para mobiles. Muchas de estas cosas, por ejemplo, en Agetic las instalamos por separado, las hacemos por separado, pero igual están sobre servidores de propósito general, ¿no? Entonces, no sé qué tan bueno sea comparado a estas aplicaciones en la nube. Servicios de administración de servicios, ¿no? Monitoreo, de despliegue, más monitoreo, todo tipo de monitoreo. Entonces ya vienen igual. Y pasa mucho, ¿no? Porque hay todo tipo de monitoreo. Hay diversos niveles de monitoreo. Entonces, y bueno, seguridad también, ¿no? El tema de certificados. Yo me acuerdo que cuando estaba en esta entidad, comprábamos los certificados, ahora en la GTIC, los Let's Encrypt, y te ayuda bastante, ¿no? A automatizar. El otro era más manual, era más complicado. Entonces ya tienes Amazon Certificate Manager, que imagino que igual te vende los certificados. Y la pregunta es si todos estos servicios que te da la nube es perfecto, ¿no? Pero si te das cuenta, es como cuando no le dan cuando es parte de los magios y no le dan un nuevo estacionamiento. Siguen le dan patines. Entonces, solo son herramientas que te ayudan. ¿Qué tareas se han mantenido? Si les he mostrado un montón de tareas que hacía antes yo cuando trabajaba en administración de centro de datos. Entonces, las que se han mantenido es subredes, enrutados, firewall, backups, provisionamiento de servidores, actualizaciones, creación de entornos y todo eso. Entonces, todas estas tareas se han mantenido a pesar de que ya tenemos, digamos, si ya tuviéramos la nube. Obviamente, se podría decir que se simplifica el trabajo, pero también se ha aumentado el trabajo. Hay más sistemas. eh, con esto de la virtualización de servidores, quieren más copias de los virtuales. Entonces, antes les podías decir, no, en una semana te lo voy a levantar. Ahora no, todo lo quieren súper rápido. Entonces, es más complicado, ¿no? Las tareas que no se tienen son las más abusivas, refrigeración, casi todo esto se terciariza, por si acaso. No lo hacen alguno. Entonces, lo bueno es que se han eliminado las tareas abusivas, ¿no? Entonces, la idea, lo que se busca con varias herramientas es cómo pasar de esto
a esto, ¿no? Y estaba viendo esta analogía porque, digamos, la nube es como la banda desplazadora, ¿no? Ahora tienes más trabajo que hacer. Obviamente es más cómodo, pero son varios, ¿no? Entonces la idea es automatizar todo eso y tener unos robots que te lo hagan y que te simplifiquen el trabajo, ¿no? Tú te dediques más a monitorear. Entonces, algo que he visto es primero identificar los trabajos de un administrador de infraestructura como servicio. Y esto me he basado en el libro de Terraform, que está bueno, que es cuatro tareas: Configuration Management, orquestación, Provisioning y Server Templating. Entonces, estas son las tareas. Ahorita vamos a ver más o menos de qué tratan. Configuration Management básicamente trata de configurar los servidores. Así te dan un servidor y entonces tú tienes que instalarle el Apache o el Java o lo que tienes que hacerlo. Entonces hay varias herramientas: Chef, Puppet, Ansible, bueno, SaltStack. Básicamente hacen eso, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas diferencias entre ellas, pero se encargan de eso, ¿no? De instalar ciertas herramientas ya en los servidores que ya existen. No es que te crea los servidores, sino te los instala. Hay que considerar que estas herramientas también han nacido para manejar entornos de centros de datos físicos. Muchas de estas funcionan en centros de datos físicos. Luego están el tema de los templating. Yo trabajaba con Citrix y yo me acuerdo que manejabas las virtuales, ¿no? Pero muchas entidades he visto que manejan VMware, que digamos que es el más usado. Y bueno, he notado que, bueno, hay abstracciones para las virtuales, que son Packer y Background, que manejan imágenes de varios tipos, imágenes virtuales de varios tipos, virtualizaciones de varios tipos. Docker es ya otro concepto, es más imágenes de solo la aplicación y un sistema básico, pero son básicamente las herramientas conocidas como Server Templating Tools. Luego están las herramientas de orquestación. Cuando orquestas algo, es básicamente lo que se encarga de tus despliegues. Entonces aquí está el Blue Green, el Canary Deployment, el rollback de actualizaciones, el rollout, monitoreo de los cositas, de los servicios. Es más a nivel de servicios, ¿no? Te gestiona todo esto. Hay varias herramientas, ¿no? El SS, Docker Swarm, Kubernetes es una buena herramienta para eso. Entonces, eso va. Y las provisioning tools son las que te crean los servidores, ¿no? Te crean es un poquito más grande de la configuración, te crea, digamos, bases de datos, queues, monitoreo. Hay que considerar que estos elementos son ya servicios en la nube, ¿no? A nivel de, tal vez podamos verlo como instalaciones, pero no, es directamente decirle a la nube, créamelo una cola, una base de datos, y no es instalación directa. Entonces, te creas reglas de ruteo y todo eso. Entonces, eso se llama Provisioning Tools, que es básicamente esto donde ataca Terraform. Eh, mm, ya, Terraform es una herramienta open source que te permite definir tu infraestructura usando, bueno, van a disculpar los errores, no tengo mucho tiempo y generalmente anoto las cositas que encuentro por internet, usando un lenguaje declarativo y despliegue, y te gestiona el despliegue, ¿no?, de tu infraestructura y trabaja con varios cloud providers. La primera vez que escuché sobre Terraform fue hace unos 4 años con unos franceses que nos comentaban cómo trabajaban sus centros de datos. Y la verdad lo veía como una mala idea, ¿no? Porque pensaba, tienes tu nube, que básicamente son servidores virtuales. Sobre tu nube vas a tener alguna herramienta más. Esas veces, bueno, esas veces nos comentó los amigos franceses que utilizaban OpenStack, que sería otra capa más de abstracción, estaba imaginando. Y imaginaba Terraform como una capa más encima, pero había estado bien equivocado, no es una capa más que más encima, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Básicamente, Terraform trabaja, es que no es que se crea una capa encima, sino él utiliza las APIs de los cloud providers, de las nubes, para hacer y deshacer ciertas cosas.
Entonces, no es que se crea una etapa, sino básicamente es una abstracción. Abstrae las APIs y las vas haciendo, ¿no? Otra cosa que estaba bien equivocado era que si yo sé Terraform, entonces puedo hacer lo mismo para cualquier cloud provider, es lo mismo. Y no es así. Cada cloud provider tiene sus propias características, sus propias cosas, sus propios servicios que tienen sus propias configuraciones. Entonces, si digamos configuro mi Terraform para Amazon, no es que agarre y lo voy a cambiar a Google y va a ser transparente, no, no le voy a cambiar nada. No es así, entonces es decir, depende con qué cloud provider trabajes, tienes que revisar la documentación específica del cloud provider y ver qué cosas tiene y cómo lo implementa Terraform, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cómo podríamos entonces utilizar esto? ¿Cómo podríamos categorizar a Terraform? ¿En cuál de las categorías que hemos visto entrar? Entonces, Configuration Management, lo que hemos visto, lo que hace Terraform es más provisioning. Es decir, que ellos no ejecutan acciones de manera procedural, no ejecutan tareas continuas, se podría decir, sino ellos ya te entregan algo. Ahorita vamos a ver, más que nada, esto tiene que ver con el tema de declarativo, un lenguaje declarativo, ¿no? Ahora también lo siguiente es mutable infraestructure versus inmutable infrastructure. Eso se refiere a que, por ejemplo, con algunas herramientas lo que haces es, digamos, instalar tus aplicaciones, ¿no? Le das una receta y te lo instala la aplicación, me lo vas a instalar Apache, sobre este Apache me lo vas a instalar PHP y sobre esto tales, ¿no? Pero a medida que van saliendo actualizaciones de las librerías, si ejecutas la receta una vez más, puede que la librería o bueno, el servicio que estés instalando se haya actualizado. Entonces, puede que le hayas dicho, instálame el Apache en apt-get, instala Apache. Pero ya no es el mismo Apache que hace tiempo. Entonces, a eso se refiere con mutable, ¿no? Entonces, Terraform más que nada se enfoca en la infraestructura inmutable, es decir, dar imágenes de algo que ya estaba hecho y ya estaba listo, ¿no? Es decir, en vez de que estar instalando todo, ya te da la imagen y como la has creado la imagen, así va a funcionar con las desactualizaciones que haya tenido. Entonces, hay que trabajar más en la actualización de imágenes que en la de las recetas y ciertamente parece más fácil, más ordenado. Después está el tema de lenguaje procedimental versus lenguaje declarativo. Hace tiempo ya he chocado con este concepto y la forma más fácil de entenderlo es que ver un lenguaje declarativo que ya hayamos visto. Y todos han debido ver SQL. Entonces, SQL, por ejemplo, no te dice cómo hacer las cosas. Tú solo le dices qué quieres. No le dices vas a iterar sobre esta tabla y me lo vas a sacar. Entonces, solo le dices, digamos, quiero las 50 personas que ganan más o algo así. Entonces, le dices qué deseas, ¿no? Tu deseo. Ya internamente el motor se va a encargar de realizar la consulta y hacer todos los procedimientos necesarios. Y es bien importante, ¿no? Generalmente he chocado esto de procedimientos almacenados versus consultas. Y es que los procedimientos almacenados siempre se van a ejecutar en un tiempo definido, pero las consultas, a medida que el motor de base de datos vaya realizando más consultas, se va ajustando. Es bien interesante cómo se ajusta. Entonces, va creando, últimamente los motores ya van creando sus propios índices, van viendo el árbol de ejecución, que también es muy similar al cómo se ve acá. Entonces, se va optimizando, auto-optimizando, ¿no? A medida que vas usando más una consulta. Después una consulta a veces te tarda mucho y la misma consulta a veces te tarda muy poco. Entonces es más que nada tuning, pero es un lenguaje declarativo. Entonces, Terraform es igual, no le dices cómo hacer las cosas, le dices qué es lo que deseas. Entonces, quiero 50 servidores, ella va a estar viendo cómo crearlos, todo el proceso de creación. Entonces, tú le dices eso, ¿no?
Otro ejemplo tan claro también de esto, para que se entienda bien, porque es bien, un concepto bien importante, es el clásico ejemplo, ¿no? De quiero 5 servidores, pero luego hay alta demanda y quiero 7 servidores. En en otros sistemas que utilizan recetas, tendrías que básicamente iterar, ¿no? Decir, quiero 5 y luego quiero 2 más. Entonces, 5 y 2. Pero en Terraform pones el deseo, quiero 5 y luego directamente pones 7 y te da un estado más actual de cómo está, ¿no? Porque en el otro, a medida que va cambiando en el tiempo, se olvida todo cómo estaba, cómo va a estar, sino solo va ejecutando acciones. En cambio, en Terraform siempre se va a intentar llegar al estado deseado. Eso es bien importante. Luego está el master versus el masterless. Muchas herramientas, el ejemplo claro es Chef, necesitan un nodo central que administre todos, ¿no? Generalmente es una máquina virtual que administra a todas las otras máquinas virtuales y tiene un administrador incluso gráfico, ¿no? Pero en realidad las que están triunfando más son las que no son así. Son las, por ejemplo, Terraform no tiene un nodo central, sino puedes ejecutarlo desde cualquiera y se conecta un rato al API de terceros y lo ejecuta. El otro tema es si tiene agentes o no tiene agentes, ¿no? El tema de los agentes es que igual tienen que ser actualizados, igual se quieren un mantenimiento. Entonces, no siempre es la mejor forma de trabajar. Ahora con la nube podemos, digamos, no depender de tener agentes. Eh, y Terraform ha optado por eso, ¿no? Creo que es la mejor forma, es no tener agentes, no invadir, digamos, tu infraestructura con agentes, sino directamente lanzar órdenes a través de APIs que ya tienen las nubes. Por eso un poco Terraform no se ajusta a todo, ¿no? Tienes limitaciones de un cloud provider. En cambio, algunas otras herramientas son más poderosas, podría decirse, que podrían mezclarse con servidores físicos o servicios que no son tan poderosos, ¿no? Como una vez, como esos servicios que te dan un servidor con su IP, son básicos y pueden administrar esos, ¿no? Con Terraform no podrías. Otra ventaja también es que Terraform eh, ha ganado notoriedad, tiene una gran comunidad. De hecho, es digamos, uno de los proyectos con más comunidad que está teniendo. También porque está enfocado a tecnologías modernas. Y bueno, es bueno eso. También hay que tener en cuenta que Terraform ha sido usado ya por grandes empresas, ya tiene full experiencia y todo eso. Nada que ver con Pulumi. No mentira, solo es una broma. No, con el Flame War. Entonces, tiene full experiencia, ¿no? Bueno, pero la idea es que no te ates, ¿no? No pienses que Terraform es la de Silver Bullet, es decir, no es la bala de plata que imaginas, sino que sí o sí vas a tener que aprender y mezclar varias herramientas con Terraform. Entonces, aquí hay una arquitectura, más o menos. Entonces, Terraform te gestiona los servidores, bases de datos, load balancers, networking, permisos, etc, etc. Y Ansible te gestiona más la instalación de aplicaciones. Eso es un poquito más procedural. Entonces, Ansible ya le das, digamos, en vez de tener tu manual de instalación como me daban a mí para Windows 7, digamos, y no funciona en Windows Server. Entonces, mejor con Ansible se hacen unas recetas y te lo instalan, ¿no? En varios servidores a la vez, es más automático y todo eso. Tal vez una mejor arquitectura es trabajar ya con imágenes, ya sean máquinas virtuales o contenedores. Entonces, Terraform te gestiona todo lo de abajo y Packer, por ejemplo, ya te da la imagen de la aplicación. Ya no tienes que estar tratando con recetas de instalación, sino te da la imagen. Ya. Y todavía están mezclando más, ¿no? Entonces, sobre máquinas virtuales se puede poner contenedores, varios contenedores. Esto va un poquito más por el tema de Kubernetes, donde los contenedores van y vuelven, viven y mueren, así en tiempo bien dinámico es la cosa. Entonces, por debajo Terraform sigue siendo una base sólida.
pero por encima los contenedores están mutando constantemente, ¿no? Están viviendo, naciendo unos, muriendo otros, son bien efímeros. Entonces, esto, digamos, es un poquito más avanzado, se podría decir. Bueno, entendiendo un poquito a Terraform, entonces Terraform se basa básicamente en templates escritos en un lenguaje que ellos han creado. Y igual, bueno, yo tenía la molestia, ¿no? De por qué siempre tienen que crear un nuevo lenguaje, por qué no pueden trabajar con YAMLs o con JSONs. Y a lo que he visto, tiene algunas ventajas, ¿no? O sea, es un poquito más corto. JSON, increíblemente, ha resultado ser un poco más largo y no tiene comentarios. YAML es mejor, pero con su lenguaje que ellos han creado, se quiere reducir todavía más, volverlo más usable. Entonces, esa es la ventaja. Entonces, aquí, por ejemplo, está un ejemplito de cómo hacer uno la mundo con Terraform y Google Cloud. Entonces, por ejemplo, esto crea, digamos, después la conexión con Google Cloud. Necesitas algunos datos. Y aquí, por ejemplo, se nota alto la diferencia, ¿no? Porque en Amazon te pide las dos llaves y aquí es otro tipo, ¿no? Aquí es más por proyecto, en Amazon es más por usuario, la gestión de roles. Entonces, aquí, por ejemplo, las credenciales están en JSON y todo eso. Eh, el comando plan es bien importante porque ese te muestra cómo se va a ejecutar, ¿no? Entonces, tienes tu archivo de Terraform, que es tu deseo de cómo quieres tu infraestructura, pero en verdad quieres saber por debajo cómo va a ser, por ahí nomás hay algo malo y, y lo arruinas, ¿no? Entonces, el plan te muestra todo eso, ¿no? Todo lo que va a ejecutar por debajo. Entonces, Terraform no te salva, digamos, de que tienes que aprender sí o sí la nomenclatura, conocer bien a tu cloud provider, tienes que conocerlo bien, pero te da la ventaja de que todo es más ordenado y siempre se maneja de cierta forma, ¿no? Pues ya tienes reglas claras para trabajar. Entonces aquí ya puedes ver una buena práctica que estaba leyendo es que siempre ejecutes plan antes de ejecutarlo para saber qué estás haciendo a tu infraestructura. Y bueno, el apply también. Luego de que revisas que todo esté bien, lo ejecutas, ¿no? Y puedes hacer la creación de nuevos servidores o la actualización de ciertas cosas. Otra cosa, otra buena práctica que estaba leyendo para esto es primero tener un ambiente, un entorno de prueba y hacer el apply ahí y luego sesión en producción. Sabemos que cuando pasa algo en producción es complicado. Más teniendo en cuenta que esto es la base de todo, ¿no? Por encima ya es más dinámico, pero sobre esto se sostiene todo, entonces esto no puede fallar. Y con eso ya están los cambios y ya se han ejecutado los cambios. Algo más importante es definición de variables. Igual yo tenía una idea errónea de que una variable, qué tan difícil puede ser una variable, pero en Terraform se define una variable, su descripción, también se le puede dar un valor default, un tipo, y se los puede setear desde la ejecución del Terraform o desde variables de entorno. Es, bueno, lo que se espera, ¿no? Para manejar infraestructura, que se manejen variables de entorno y todo eso. Entonces, es bueno. Eh, bueno, para utilizarla se le pone el pesos y las llavecitas. Chan, chan, chan. Bueno, se puede enviar, va, esto es más como enviarlo. Esto es importante, las dependencias, ¿no? Entre cada sentencia, se podría decir, entre cada definición, hay dependencias. Y esas dependencias se van estirando, ¿no? Porque generalmente cuando defines una infraestructura, empiezas por lo base y luego vas montando cosas sobre esas, ¿no? El manejo de IPs, el ruteo de cosas, todo eso tiene dependencias. Entonces, Terraform trata sobre eso. De hecho, tiene un graficador, no lo puse aquí, pero tiene un graficador que te muestra, digamos, todas estas dependencias. Los gráficos no son muy bonitos, pero ahí le va. Es bien didáctico, ¿no? Luego está, bueno, como estamos aprendiendo y no queremos gastar dinero, entonces puedes destruir todo lo que has creado. Más que nada, digamos, si haces un pre-prod, preproducción antes de ponerlo en producción algún cambio en infraestructura. Después de que has probado que está todo bien, lo pasas al otro, ¿no? Y aquí está el punto débil que he visto de Terraform.
Eh, Le llamo el punto débil porque sí tiene un sentido, ¿no? Como hemos visto, es descentralizado, no tiene un nodo central que almacene los estados, los cambios. Eh, entonces, ¿cómo almacena todos los cambios que está haciendo? ¿Cómo sabe qué cambios Terraform ha hecho? Y para saber exactamente cómo manejarlos, es por un archivito que es el tf-state, es como más o menos el git, el punto git del GitLab, del Git. Entonces ahí se va almacenando las cosas. La recomendación igual es no editar ese archivo a mano porque puedes meterla acá. Y lo digo, es el punto débil porque si se dan cuenta, esto tendría que funcionar con un sistema de bloqueos. Es decir, dos personas no podrían editar ese tf-state, ¿no? Porque podrían corromperlo. Y no hay una solución única. Lo que ellos sugieren es meterlo en un servicio de almacenamiento que tenga bloqueos y que también había habido. Las nubes te dan todo tipo de servicios, la verdad te dan todo, ¿no? Y lo almacenas ahí, cosa de que no, bueno, si alguien quiere editarlo, se conecta y lo edita, alguien quiere editarlo también al mismo tiempo, le va a decir, no, alguien está editándolo y va a tener que esperar. Cosa de no arruinarlo este archivito. Entonces, de hecho, incluso hay otros servicios de paga que te gestionan todo esto, ¿no? Eso, bueno, lo importante es los módulos. Como siempre, la idea es de usar código ya existente. Existen full módulos para Terraform. Los módulos básicamente son carpetitas con templates de Terraform que puedes usar. Obviamente tienen ya están bien organizaditas, bien hechas, ¿no? Obviamente, sus parámetros, sus variables están bien definidas, todo eso. Entonces hay full, hay de paga igual, hay libres también y se pueden descargar, ¿no? Pero en el fondo es eso igual, los puedes editar, está ahí el código, ¿no? No es que son binarios. Entonces es bueno eso. Y bueno, hasta donde estaba avanzando en el... Algo que quería remarcarlos es que primero tienes que tener una cuenta, bueno, para utilizar Amazon o Google, tienes que tener una cuenta y tienes que tener tarjeta. No sé si alguien sabe cómo evitar este paso para que otros puedan. Sí o sí te pide una tarjeta. Los dos te dan 12 meses de pruebas. Google te da, bueno, ambos tienen sus limitaciones y todo eso. Eh, lo básico que tienes que saber de tu cloud provider es el manejo de administración de usuarios, crear usuarios no root para no matar algo que ya hayas hecho, que ya me ha pasado creo. Y el tema de credenciales, ¿no? Y como les digo, no es que si sabes, bueno, si vas a aprender Terraform, te abstraes completamente de tu cloud provider, ¿no? Tienes que conocerlo. Por ejemplo, eso de los proyectos en GCP es diferente, ¿no? Tienes que crear el proyecto y sobre ese proyecto tienes que trabajar. Igual el tema de las redes privadas, igual tienen por default, la idea es que no tengas uno por default, son cositas que tienes que saber de tu cloud provider. Bueno, las credenciales, manejo de credenciales, igual tiene sus formas de manejar credenciales. La más básica es ponerle como variables de entorno. Eh, lo ideal también es instalarte sus CLI de los cloud providers, el del GCP, que tampoco es muy complicado. Y igual de Amazon tiene su CLI. Nomás para poder ver algunas cosas extras, o poder ver algunas cosas. La instalación de Terraform es, como está hecho en Go, es dos patadas, no tiene más que decir, no tiene no tiene dependencias, es bien aislado, es bien cortito. Y bueno, por ahora eso, no sé si tienen preguntas. Ya, eso y hasta que termine el ejemplo que estaba armando, que es básicamente, quería hacerlo algo más completito que solo que poner un server, ¿no? Como nos han mostrado Sergio, no, la idea es que no confundamos que un cloud provider es algo que te va a dar servidores y sobre esos servidores tú
le metes como yo le metía hace 10 años, ¿no? Todo en un servidor, y base de datos, me instalaba Apaches, todo ahí. Si no te da básicamente todo un centro de datos. Entonces, eh, es básicamente eso. Entonces, me gustaría hacer eso un ejemplo más completito de las redes, es bien importante, cómo aislar bien tus entornos y todo eso. Entonces, para que se entienda ese concepto, esa idea, ¿no? De que no te vas a manejar, que Terraforms o Cloud Providers no te van a manejar solo servidorcitos, sino es todo tu centro de datos que lo han abstraído a la nube, lo han terciarizado. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Hola. Gracias, Juanpa. ¿O hay preguntas en el Puta, chat? así todos desconectados, ¿no? Así, eh, no, está súper, Juanpa. A ver, hasta ahorita no sé si tienen preguntas, porque la parte práctica ya la vamos a hacer la siguiente sesión, ¿verdad, Juanpa? Sí. Buenísimo. A ver, una pregunta, Juanpa, o sea, esta es, digamos, con cloud providers, ¿no? Pero muchas veces Sí. no se tiene, o sea, muchas veces no es, o sea, algo que ya está bien establecido posiblemente no esté con un cloud provider. ¿Es posible aplicar esto de Terraform, por ejemplo, a infraestructura física? Sí, pero necesitas una capa más, como el OpenStack, por ejemplo, o el VMware, por ejemplo. Yo igual no sabía que funcionaba con VMware, igual funciona. Entonces se puede aplicar sobre capas físicas, pero yo lo veo que tiene más limitaciones. Y por la experiencia que he tenido es más sencillo, digamos, la nube. Es decir, para una empresa que no tenga muchos recursos, le va a salir más barato la nube, increíblemente. Gracias. Esa es una de las partes geniales de Terraform, que antes era una aplicación monolítica donde tenías el core de Terraform y además todos los providers en una sola cosa, en un solo binario. El año pasado lo han descentralizado eso, de tal forma de que la gente puede crear sus propios cloud providers o sus propias extensiones, si de repente tienes tu propia infraestructura física, por decirte. Y al día de hoy, Terraform tiene un Ah, montón de soporte para diferentes cloud providers. Creo que incluso VirtualBox está ahí. Pero en el caso de que tengas, digamos, tu cloud provider o tu provider especial, digamos, puedes agarrar el API de Terraform, el framework, y empezar a desarrollar tu propia librería para que lo puedas automatizar con Terraform. O sea, ahora eso es posible, es extendible. eso es más nivel. Pero es más trabajito también. Sí, Genial, entonces, da la opción, eso es lo bueno, ¿no? sí. Sí, ha ido mejorando bastante. Bastantes cosas que han ido mejorando. Al principio era para renegar en varias cosas, pero hasta el día de hoy va mejorando muchas cosas. Ahí hay una pregunta de Hernán, que es AWS. Y aquí hay una pregunta, Dale, dice, dale. de serverless, ¿no? Es si se puede manejar con Terraform. No, sí se puede. Bueno, es comentario. Eh, Mm. ya. Lo que dice es el que no sé, siempre necesitas un cloud provider, también puedes probarlo con Local Stash y sobre Docker, ¿no? Funciona. Está interesante eso. Así no te, bueno, no te ata, bueno. Pero yo creo que es buena idea también empezaría a manejar cloud providers. La verdad, cuando he creado mi cuenta he empezado a ver, igual cuando hemos visto la anterior sesión de Amazon, yo decía, ¿para qué voy a crear algo tan grande, no? Un cloud provider ya lo veía bien grande, pero pues, ya creando la cuenta y jugando un poco, creo que es útil, ¿no? Es decir, la recomendación que yo les daría con la poca experiencia que he ganado esta semana es que créanse la cuenta y estén jugando, que igual lo peor que puede pasar es que paguen unos cuantos dólares. Sí, esa sí es buena recomendación. Eso sí, o sea, cuando prueben, bórrenlo, no tengan miedo, o sea, prueben, bórrenlo, porque como es por hora, al final pues son, o sea, en el peor, como
o sea, si te olvidas algo por unos días, vas a terminar pagando $1 o $2, ¿no? Pero si lo borran ese rato, no pasa nada, o sea, con suerte vas a llegar a los 50 centavos de dólar. Eso sí, no estás en en la cuenta de prueba, ¿no? Y eso igual que dice Hernán, eso es importante mencionar, eso de local stack. Es bien importante su utilidad porque muchas veces cuando ya utilizas un entorno dentro de nube, o sea, terminas probando tu desarrollo local en la nube, ¿no? Pero a veces no necesariamente eso siempre es bueno. Entonces el local stack te abstrae, por ejemplo, un servicio de Amazon, o sea, varios de los servicios de Amazon en tu local, ¿no? O sea, te lo simula, ¿no? Para que puedas probar todo localmente. Local stack se llama. Si lo pueden averiguar, vean lo que es súper bueno. Ah, súper. Ah, mira. Ah, y AWS da con tarjeta de débito boliviana, no es necesaria la de crédito. Sí, Ah, de hecho, sí, la verdad no quería poner mi tarjeta, pero bueno. sí, no, con la de débito da súper bien. De hecho, mientras no gasten más del dinero, digamos, que les da, da bien. Por ejemplo, yo tengo cuentas en varios bancos y todo eso, entonces cada cuenta con su tarjeta, entonces pues, puedo crear varias, ¿no? Entonces, se puede, o sea, no es mucho problema, la verdad. Es buena recomendación igual. Bueno, gracias por las recomendaciones, Hernán. Eso siempre ayuda, digamos, para las personas que están empezando con esto de nube. Ah, buena observación. Son buenos hacks que hay para esto. Ah, sí, eso sí es un buen hack, porque es mejor. O sobre todo para personas que quieren empezar, ¿no? Con eso del cloud y todavía están en la universidad, ya, ya empiecen. Que no sea una limitante la tarjeta de crédito y se puedan empezar a crear cuentas por aquí y por allá. Sí, eso lo que dice también es verdad. De hecho, yo he hecho eso. Tenía una cuenta con una tarjeta y con un email. Después la he borrado. Mi tarjeta ha vencido. Me he creado otra cuenta con otra tarjeta y bueno, sigo con el free tier, ¿no? Entonces, esa es otra buena recomendación de Hernán. Mm, chan, chan, chan. Bueno, creo que sí, es decir, a medida que he empezado a leer todo esto, ya he cubierto varias dudas que tenía sobre la infraestructura, como que ahora se entiende mucho más. Ah, correos. Eso sería que prueben, ¿no? Los alias con el más. Habría que ver si soporta, ¿no? No lo he probado. Yo he usado dos correos diferentes, pero en muchos servicios no se dan cuenta y lo toman como diferentes. Por ejemplo, no sé, Juanpa más alias 1 arroba gmail.com es diferente de Juanpa más alias 2 arroba gmail.com, pero ambos te van a llegar a a la misma bandeja de correo, ¿no? Entonces, tal vez es bueno probar eso. Bueno, yo pregunto porque un Buena amigo opción. me decía que se podía registrar la misma cuenta, pero solo cambiando el correo. Y no sé si eso es cierto. Habría que probar. Sí, no lo he probado porque yo con la de Amazon, yo le he dado de baja mi cuenta. O sea, así totalmente le he dado de baja. Entonces he tenido que crear otra cuenta, ¿no? Con otra tarjeta y otro correo, ¿no? Porque ya no me dejaba crear con mi anterior cuenta. Tenía que llamar al soporte técnico y hacerla activar de nuevo y todo eso, ¿no? Por eso usaba otro correo, pero... O sea, como dice Juanpa, hay que probar, la verdad, sí. Chan, chan, chan. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta más? Otra pregunta tal vez de los que van a exponer más adelante, tal vez algunas cosas se les han aclarado o tienen más dudas. Ah, esa es buena pregunta. Ah, ya. Hay que saber Go para Terraform.
Supongo que para cosas avanzadas. La verdad, hasta donde he visto, no, pero no sé. Dennis tal vez tenga más experiencia por ahí. No he usado Go. Bueno, sí para testing, para el framework que tiene la gente de Tesa, de Grant Work, que tienen este framework para testing, que es el Tesa Grant, donde tus tests los usas con Golang. Sí o sí tienes que usar eso. Es muy tedioso, pero es lo único que hay para testear infraestructura como código. Y tienes que saber Golang para eso. Y la otra sería, como les decía, ¿no? Si tienes tu propia infraestructura especial y quieres automatizarla con Terraform, pero no hay provisionadores, entonces te armas tu propio plugin con Go también. Sí, es otro nivel. Sí, tal vez, si yo he dicho algo de eso, perdón, si da tiempo podemos ver un poco de testeo con Terraform. Hay diferentes estrategias. Tesagrant es la más estable. Hay otras más, pero Tesagrant es uno de los más estables, es tedioso, pero de algo, digamos, puede servir, digamos, para infraestructuras más complejas, para automatizarlas. Solo funciona con Amazon y no soporta todos los servicios, solo los principales, pero algo es algo. Teslagrant te da altos módulos, ¿no? ¿Ve? Eso estaba viendo que hay altos Sí, módulos de Teslagrant. sí, no todos, sí, pero sí te dan los clave. Sí, sí, es bastante conocido. Que, bueno, hasta donde he visto, hasta donde estaba investigando. ¿Alguna otra pregunta? Sobre Teslagrant. Dale. No, bueno, están pidiendo más sobre Teslagrant. Sí, tal vez yo creo que A podemos ver, hacer voy a una intentar sesión, ¿no? Más revisar. adelante, o sea, terminando esto. La agenda, por si acaso, es Sí. esta. No te voy a pasar. Sí. Creo que le he pasado la anterior, pero igual la voy a volver a poner en el chat. Es básicamente eso. Ahorita solo hay las planificadas hasta ahora es la de Juanpa. Renato nos va a hablar Terraform, pero con Amazon. O sea, después de la práctica de Juanpa, después vamos a ver Pulumi con Google Cloud y Amazon. Y después de eso vamos a estar abiertos, ¿no? Entonces ahí tal vez Dennis nos podría hablar un poco, porque la verdad yo no conocía, estoy usando harto en el trabajo Terraform, pero no he visto esta parte de testing y de TerraGrant. Entonces sería genial, ¿no? Verla. Sí, sí. Súper. Yo creo que eso. ¿Algún otro comentario más, chicos? Las personas nuevas que tengan dudas, no tengan miedo, chicos, la idea es aprender, ¿no? Entonces, no tengan miedo en preguntar. Ya, está bien. Yo tengo aquí unas dos cositas. Pampa, ¿en qué cloud providers has estado trabajando con Terraform? ¿Dónde lo has usado? Como les digo, estaba aprendiendo. La verdad que hay más tutoriales para Amazon. Y los dos que digamos que he hecho mis solamundas ha sido en Amazon y en el de Google. Pues ahí he visto un poquito las diferencias entre ambos. Pero he visto que hay full soporte para varios, ¿no? Sí. A ver, tal vez entonces tú, Sergio, lo has visto, este es el problema, y tal vez todos pueden participar también, pero ¿qué pasa, digamos, cuando ya la infraestructura está ahí en Amazon o en Google Cloud? Ya tienes un montón de cosas ahí y ya quieres usar Terraform. Entonces, ¿cómo haces? ¿Bozas todo a mano o lo importas? ¿O qué haces? ¿Cómo han solucionado ese problema? Porque seguramente se han topado con eso, ¿no? Sí. Sí, sí, es muy pregunta. Sí, no, de hecho eso es bien importante, A mí- ¿no? Porque sí, una opción es volver a recrearlo todo de Terraform, con Terraform, pero eso te va a dar downtime, definitivamente, y tienes que acordarte
todas las configuraciones, porque si lo han creado manual, es la clásica, ¿no? Es lo que yo he hecho lo anterior, ¿no? ¿Qué pasa si me he olvidado un paso, ¿no? Entonces ya no estoy contemplando eso y todo eso, ¿no? Entonces eso puede llevar, se puede hacer, pero puede tener más problemas. Y algo interesante que tiene Terraform es el import, es un subcomando de Terraform que te permite importar infraestructura ya existente a su estado. No a código Terraform, pero ya al estado, al TFS state que estaba mencionando Juanpa, ya te lo permite importar. O sea, ya va a aparecer en tu estado como tal, como que ya existe. No vas a tener el código de eso, pero ya puedes trabajar sobre eso. El Terraform Import se llama. Sí, eso es súper, súper importante. Yo me acuerdo que en una ocasión he tenido que automatizar lo que el cliente ya había avanzado, el startup que ya tenía avanzado, y lo querían automatizar, lo querían expandir, y automatización era clave, usar frameworks era clave. Pero era un problema para mí, sin romper su aplicación, automatizar eso. Y justamente eso que menciona Sergio, el Terraform Import. Es muy tedioso, es muy tedioso. Y pensándolo bien, yo hubiera querido más bien crear otra cuenta de Amazon y empezar a automatizar todo desde cero, a usar Terraform Import, porque me ha tomado mucho tiempo. Si me tocara otra vez el mismo escenario, yo preferiría armar todo desde cero en una nueva cuenta y en lugar de usar Terraform Import. Okay. Una cosa más que he tenido, ese ha sido un problema justo cuando hemos hecho el primer release de producción de una infraestructura nueva y de una versión diferente que he hecho. Que bueno, que había una de la aplicación era que he empezado a hacer, era en realidad estaba recién creando la VPC, que era lo básico, las subredes, lo que les he mostrado la anterior. El problema es que había algo que han pedido cambiar a último rato y el hecho control C. Lo gracioso es que ya estaba creado los recursos en Amazon, pero no se había guardado eso en el Terraform State. Entonces, cuando he intentado crear, me salían hartos errores de que existe, ya existe, ya existe, ya existe. Entonces he tenido que borrar manualmente cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, eso es, los control C sí habían sido, o sea, interrumpir el proceso sí es un poco peligroso. Entonces, por eso, como dijo Juanpa, es muy importante el plan para que vean qué es lo que va a pasar realmente, porque una interrupción al Terraform puedes causar algunos problemas inesperados como ese, ¿no? Que ya existían los recursos en el cloud provider, pero no estaban todavía guardados en el Terraform state. Súper eso. Hay que considerar también, por si acaso, que en los Terraform State se guardan contraseñas y cosas así. Así que hay que tener cuidado ahí de no versionar. Usualmente algunos versionan, ¿no? Lo mandan a GitHub, el Terraform State, y va con las contraseñas y todo. Eh, Sí, por eso usualmente se usa el Remote State para que sea más seguro. exacto. El remoto state te lo permite guardar, por ejemplo, en un bucket S3, por ejemplo. Entonces, entonces ahí, digamos, ya evitas ese problema. Sí. O incluso puedes usar el servicio de HashiCorp, donde lo usas como Remote State. El detalle es que tus cosas van a estar en HashiCorp, pero es seguro, digamos, es un poco más práctico. Tienes una interfaz web para ver los workspaces que tienes, para ver si alguien está trabajando, para ver si puedes bloquear un ambiente, para hacer rollbacks a diferentes estados. Eso es súper práctico. Aquí está mi otra pregunta. ¿Ustedes qué opinan de los workspaces de Tesla? ¿Cuándo lo creen conveniente usarlo? ¿Cómo? ¿Cuál era? No escuché bien la pregunta. ¿Qué opinan de los workspaces de Terraform? ¿Cuándo lo ven conveniente usar? Ya. O sea, en mi caso, en mi proyecto actual lo usamos para cuando tenemos una infraestructura base que digamos es un motor de base de datos, una VPC y todo eso, pero hay cosas específicas
por entorno, digamos. Entonces, ahí lo usamos, un workspace lo usamos para tener datos de desarrollo, de pruebas, etcétera. O sea, para separar. En ese caso lo he usado yo, pero no sé si eso, la verdad no sé si esa es una buena práctica o no, pero en eso he visto que lo hemos aplicado. Sí, ¿no ve? Workspaces para cada ambiente, más o menos. Ahí Moni tiene bueno, Terraform puede ser usado en pipelines también. En mi caso se ha usado con Drone y GitHub. Claro, ¿no? Justamente esa idea era uno de los objetivos, ¿no? Que ya teniendo infraestructura como código, ya volvamos a lo que es el continuous delivery, ¿no? Sí, ¿no? Y como es código ya se puede versionar. Sí, gracias. Es parte de los pipelines. Ah, claro, sí, imagínate, o sea, si puedes hacer workspaces, entonces puedes crear, digamos, por cada pull request, por cada branch pull request, te creas un workspace y deployas ahí la aplicación, digamos, ¿no? Tendrías un ambiente de trabajo por cada pull request y eso te lo hace Terraform. Y como tiene el delete, entonces cada vez que haces el merge, destruyes el workspace y queda limpio. Ahí viene bien práctico eso. Sí, sí, es muy buena idea, la verdad. Es buena aclaración. Gracias, Mónica, por ponerlo en el chat. ¿Alguna pregunta más que tengan, chicas, chicos? Ja. Bueno, yo creo que con eso está un poquito la introducción a Terraform y la siguiente ya vamos a ver cómo se utiliza más a detalle, ¿no? Ah, y el automation testing. Bueno, creo que es eso, ¿no? Lo que se decía. Yo he leído algo de environments, pues debe ser los workspaces, que igual se utilizan para ambientes de testing. Integraciones. ¿Han visto algún tipo de integraciones con Terraform? Creo que se puede integrar con Bolt, pero no sé si lo han podido integrar con alguna otra cosa más. Lo voy a anotar. No, no, no sabía. O sea, ¿te refieres diferente a los providers? Sí, 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 diferente a los providers. Ufa, no, no, la verdad no. Yo en mi caso no. Por ejemplo, yo sí conocía solamente de Bolt, HashiCorp Bolt, que hace que Terraform, a través de ciertas directivas, pueda ir a preguntarle a Bolt por algunas contraseñas o certificados que ya luego se los puede mandar a las instancias EC2, por así decir. Pero solo he sabido de Bolt. Capaz hay otras cosas interesantes por ahí. Otros servicios de HashiCorp. Bueno, hay full, ¿no? Pero HashiCorp es bien grande, la verdad, ¿no? Y tiene muchas cosas bien interesantes. Eso incluso podría ser tema para un evento o para unas charlas, ¿no? O sea, para tener un intro. Porque ahí, la última vez que mostró así completo, me acuerdo que fue Yamil, ¿no? Pucha, me ha hecho alucinar eso porque ha tenido todo integrado de HashiCorp, desde Packer, Consul, Terraform. Pucha, estaba genial. Ya.
No sé, creo que... Mm, sí, yo creo que eso sería. La siguiente lo vemos más en vivo. Listo, Juanpa. Muchas gracias. Está muy buenísimo la intro. Sí, igual voy a limpiar todos mis errores ortográficos para ponerlo